Buenas tardes. Hola a todos. Qué gusto que podamos estar reunidos y el día de hoy podamos retomar nuestro estudio en el libro de Éxodo. Estamos desde hace ya bastantes semanas estudiando el libro de Éxodo y en particular tenemos ya algunas semanas estudiando el diseño del tabernáculo. ¿Recuerdas esto? Suspendimos el estudio en Éxodo por el periodo navideño, pero vamos a regresar el día de hoy al libro de Éxodo y en particular el día de hoy vamos a estudiar los capítulos 30 y 31, que es la conclusión de esta etapa donde en el libro de Éxodo se hace la descripción del tabernáculo. Se nos expone el diseño del tabernáculo, ¿no? Entonces ahí vamos a estar viendo algunas imágenes que van a ayudarnos a recordar en qué consiste eso. Solo que me voy a tomar un poco de tiempo, unos minutos más, para que en esta introducción recordemos en dónde estamos parados en el libro de Éxodo, ¿de acuerdo? Entonces, antes de hacer una oración, quiero que me acompañes a Éxodo 15, versículos 13 y luego el versículo 17. Éxodo 15, verso 13 y luego saltamos al versículo 17. Porque este verso es como la declaración del propósito del libro de Éxodo. Dice así: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Versículo 17, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Y vamos a hacer una oración y vamos a seguir avanzando en esta enseñanza el día de hoy. Señor, gracias por tu palabra. Señor, cuando leemos esto en la Escritura recordamos tu misericordia, Señor, que tú nos has redimido, Señor. Pero no solo nos has redimido, sino que nos llevas de vuelta a tu presencia, Señor. Nos conduces a tu santa morada, Señor. Nos plantas, nos introduces, nos llevas a estar en tu misma presencia. Y el día de hoy, Señor, necesitamos tu ayuda, tu inspiración, el poder de tu Espíritu Santo para entender lo que hoy nos quieres enseñar en estos dos capítulos, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate bien, ¿cuál es el propósito de que Dios saque al pueblo de Israel de Egipto? Bueno, mostrar su misericordia, redimirlo, pero llevarlo a su presencia. Así que, recapitulando el libro de Éxodo, donde vamos, el libro de Éxodo temáticamente podemos dividirlo en dos partes. Los primeros 24 capítulos nos van a hablar de la redención. El tema es la salvación. Pero los restantes capítulos 25 al 40 nos van a hablar de la adoración. Y ya hemos venido hablando constantemente que la respuesta lógica y natural a un acto de salvación es la adoración. Así que ahí tienes una forma de entender el tema del libro de Éxodo. Pero también es necesario repasar en cuanto a la narración, en cuanto a la historia, a la manera en la que está contada esta historia de salvación y este llamado de adoración. El libro de Éxodo se divide en tres grandes secciones. Los primeros 18 capítulos nos cuentan este viaje de Egipto al Sinaí. Son los primeros 18 capítulos. Versículos 19 al 24 nos van a narrar este encuentro que tiene el pueblo de Israel con Dios en el monte Sinaí, donde celebran este pacto. Y luego, estando en el monte Sinaí, estando en el desierto, encontrándose con Dios, capítulos 25 al 40 van a tratar acerca del tabernáculo. ¿Ok? Tres grandes secciones. Ahora, en el tabernáculo, en esta tercera sección, capítulos 25 al 40, estamos en particular en una subsección que son los capítulos 25 al 31. Hoy vamos a estudiar capítulo 30 y 31. Es la sección de el diseño del tabernáculo. Moisés está en el monte Sinaí y ahora está recibiendo todas estas indicaciones, descripciones de lo que nosotros conocemos como el tabernáculo y su mobiliario, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos estudiando, capítulos 25 al 31. Los capítulos 25 al 27 nos narraron, nos describieron todo el mobiliario y la tienda. Los capítulos 28 y 29 nos hablan del sacerdocio. Primero vimos
en qué consistían sus vestiduras, y luego capítulo 29, esa investidura o consagración de los hijos de Aarón como sacerdotes. Y luego entonces llegamos al capítulo 30 y 31 que vamos a estudiar el día de hoy, que es como un apéndice. Es como lo que faltó de toda esa descripción se va a explicar aquí. ¿Ok? Es un apéndice. Y de pronto vamos a encontrar varias cosas que parece que no tienen relación entre sí, pero sí tienen relación en el conjunto de todo el diseño del tabernáculo. Así que capítulos 30 y 31, si estás ahí con tu Biblia, ábrela, o si no, préndela. Y vamos a comenzar ahí viendo algunos elementos, 5 elementos que faltan, o 5 explicaciones que faltan para que podamos completar este diseño del tabernáculo. Ahora, antes de que veamos una imagen, un video y entremos al texto, ahora sí, porque y falta. El punto de esta enseñanza, el punto de este tiempo el día de hoy es que podamos concluir la descripción del diseño del tabernáculo. Ese es el objetivo. Pero por otro lado, podamos exponer y entender el sentido que tiene el tabernáculo, y en especial estas 5 figuras, estas 5 cosas que vamos a ver el día de hoy en nuestra vida. ¿Qué significa esto? ¿Qué utilidad tiene para nosotros? Y el punto es este: Dios redimió al pueblo de Israel. Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto y lo quiere llevar a la tierra de Canaán, a la tierra que ha prometido. Pero antes tiene que atravesar un desierto. ¿Por qué? Porque Dios quiere encontrarse con su pueblo, revelarse. Ahora, Dios nos ha redimido a ti y a mí. Nos ha salvado en Cristo para darnos una nueva vida, sacarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos a una nueva vida. ¿Cómo es que entonces, habiendo sido redimidos, rescatados, salvados de Egipto, del pecado y de una vana manera de vivir, cómo es que ahora tú y yo podemos vivir y cómo debemos vivir? Y el punto de este diseño del tabernáculo y de estos últimos 2 capítulos que vamos a entrar a estudiar ahora es este: una vida redimida por Dios es una vida dedicada a Dios. Dios nos ha redimido con un propósito, que vivamos dedicados a Él. Y entonces vamos a entender el día de hoy lo que significa una vida redimida. Así que vamos a comenzar viendo capítulo 30, verso 1. Vamos a ver el altar del incienso. ¿Ok? Primero viene una descripción, dice así: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Es un pequeño mueble de 45 por 45 y de 90 centímetros de altura, que es transportable como lo conocemos, de madera de acacia y cubierta de oro. Ahora, esa es la descripción, pero versículo 6 nos dice dónde estará ubicado. Dice: lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Entonces, la función, ahorita explico la ubicación, que es en el lugar santo. Está el atrio, donde está el altar de los sacrificios, donde está el lavatorio, que vamos a ver en un momento, de bronce. Luego entrabas a la tienda, está el lugar santo, el candelero, y al frente, antes de pasar por el velo que dividía el lugar santísimo, está este altar de incienso que acabamos de ver. ¿Ok? Está en el lugar santo. Ahora, ¿cuál es la función? Versículo 7. ¿Cuál es esa función? Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Fíjate bien,
el sacerdote tenía que entrar una vez al año hasta el lugar santísimo, el día de la expiación, y tenía que ofrecer un sacrificio y entraba al lugar santísimo. Pero este texto nos invita y nos hace ver que había una actividad diaria y continua, además de los holocaustos por sacrificios de paz y ofrendas para Dios que se celebraban fuera. Tenía una obligación el sacerdote, y era esta: presentarse y quemar incienso delante de Dios. Cada mañana, cuando alistaba las lámparas, y cuando Aarón encendía las lámparas al anochecer. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Así que ahora los sacerdotes tenían una actividad continua y diaria: presentarse delante de Dios. Sigo leyendo versículo 9 porque contiene algunas reglas. Dice: no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos, que son estas molduras que van acompañadas alrededor, esos son los cuernos, dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Así que implica una actividad continua y diaria, y además una vez al año una expiación, una rededicación de ese altar del incienso. Ahora, quiero que me acompañes, quiero que saltes al versículo 34 de este mismo capítulo 30, porque ahí nos cuenta cómo se elabora el incienso, cuáles son esos materiales del incienso. Versículos 34 al 36 nos van a dar la receta, ¿ok? Aquí está la receta, dice: dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacté y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Quiero que observes, y lo vamos a ver repetidamente en cada uno de estos elementos de estos capítulos, cómo hay un énfasis en que esto es sagrado, que es santo, que está dedicado a Dios. No podía imitarse, aunque la receta está ahí. La prohibición es ¿para qué? Para que no lo imites y para que no ofrezcas un incienso que fuese extraño. Solo el sacerdote y solo ese incienso representaba y tenía un valor para Dios. Todo lo que no fuera esto que acabo de decir era un fuego, un incienso, un sacrificio extraño. Como este incienso que harás, no haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Entonces quiero que veas este patrón que se repite, este modelo de explicación en este capítulo 30 y 31. Hay una descripción, luego vienen unas reglas, nos explica su función. Y ahora yo lo que voy a ir haciendo figura tras figura, cosa tras cosa, es darte una explicación. ¿Qué representa este altar para nosotros? ¿Qué significa esto? Y sabes, en la Biblia el incienso y este altar del incienso simboliza la oración. Representa la oración. En Apocalipsis 8:4, en Apocalipsis 8:3 y 4 encontramos esto. Mira, leo. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. ¿Con qué? Con las oraciones de los santos. Ahora Salmo 141, verso 1, mira lo que dice. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Así que este altar del incienso y el incienso representa ¿qué?
la oración. Pero no solo eso, sino que nos recuerda algo de Jesús. Jesús es ese sumo sacerdote que vive ahora sentado a la diestra del Padre para interceder cada día por ti y por mí. Jesús es ese intercesor que está delante de Él. Hebreos 7:23 dice: hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. El texto bíblico habla de Aarón y la instrucción es para Aarón, pero Aarón no vivió eternamente. Cuando murió él, se nombró uno de sus hijos como el sumo sacerdote y así sucesivamente. Pero hay alguien que ahora vive eternamente como sumo sacerdote. Versículo 24, Hebreos 7. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él. Y al mismo tiempo que este altar representa la oración, nuestras oraciones delante de Dios, también este altar nos recuerda el sacerdocio de Cristo. Él vive para interceder, Él está sentado a la diestra del Padre para interceder por ti y por mí. Y en Juan 17, no vayas ahí, Juan 17 consagra esta oración que hace Jesús por sus discípulos, no solo sus 12 discípulos originales, sino por todos los que habíamos de creer en todas las generaciones, pidiendo, intercediendo, orando al Padre porque fuéramos guardados para Él, porque pudiéramos ser uno y el mundo pudiera conocer de Jesús a través de nosotros. No solo representa nuestras oraciones, sino que también representa a aquel intercesor supremo y máximo por excelencia que es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11, segundo punto, una ofrenda del rescate. Cuando comenzamos ahí, creo que en el capítulo 25, si no me equivoco, capítulo 24 y 25, donde comienza esta descripción del tabernáculo, encontramos un llamado a ofrendar para la construcción del tabernáculo, a que los israelitas aportaran de lo que tenían para la construcción. Ese es un llamado a una ofrenda general. Pero lo que ahora encontramos aquí en los versos 11 al 16 del capítulo 30 es una ofrenda especial. Mira, vamos con la descripción, verso 11 y 12. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. ¿Qué significa esto? Se trata de una ofrenda especial, para un caso especial, para el empadronamiento, el censo o el conteo del pueblo de Israel. Ahora, este empadronamiento, ¿para qué era? Mira las reglas, versículo 13. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Pasándolo, digamos, en términos que podamos entender nosotros, esta ofrenda equivalía a 5.5 gramos de plata. 5.5 gramos de plata. ¿Cuánto equivale el día de hoy eso aproximadamente? Según yo, si no por ahí me corrigen, como 80 pesos, ya está haciendo cálculos acá. 80 pesos, 79 pesos según él. Dices, ay, 80 pesitos. ¿Qué tanto es? Pero mira, es una ofrenda, no es una ofrenda onerosa. Bueno, a ver, dice, todo el que sea contado, ya sabemos el monto de la ofrenda. Ahora, ¿a quién contaban? Todo el que sea contado de 20 años arriba. Entonces no es todo el pueblo de Israel, sino a partir de 20 años para arriba. Y vamos a encontrar en el libro de Números después el cumplimiento de este pasaje. Y se va a referir a hombres mayores de 20 años. Porque vamos a encontrar que el propósito de este censo que está hablando aquí y de esta ofrenda es para efectos militares. O sea, el servicio militar. 5.5 gramos de plata, hombres mayores de 20 años y para efectos militares. Pero mira esta disposición, versículo 15. Ni el rico aumentará. Ay, eso no es nada, yo doy más. No puedes aumentar. Ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. El precio es parejo, no importa
qué tenemos o qué somos. Se tiene que pagar un precio por nuestra salvación y por nuestra expiación. Vale lo mismo. Y no hay nada que tú y yo podamos hacer o disminuir, aumentar o disminuir para ser expiados. ¿Por qué tenían que ser expiados? ¿O para qué? Primero déjame responder el para qué. Versículo 16. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás, ¿para qué? Para el servicio del tabernáculo de reunión. Es decir, que con estas ofrendas se iba a ayudar al sostenimiento del servicio del tabernáculo, que ahorita está Dios revelando el diseño a Moisés. Para eso se utilizaría. Pero piensa esto, hasta este momento Dios ha dado un diseño, un modelo a Moisés. Luego Dios llama a los hijos de Aarón, que son de la tribu de Leví, para que participen en las funciones del servicio del tabernáculo. Y el resto del pueblo parecería como que está segregando, se está limitando, se está haciendo un lado al pueblo, pero no es así. Bueno, más tarde vamos a ver que Dios no solo llama a Aarón dentro de los hijos de Leví, sino que llama a los otros hijos de Leví para que participen no de las funciones sacerdotales, sino del mantenimiento diario y continuo y la transportación del tabernáculo a los otros hijos de Leví. Pero ¿y el pueblo? Y Dios llama al pueblo a participar dando en esta ofrenda general, pero ahora en esta ofrenda especial. Y esta ofrenda especial presupone algo en el futuro. Presupone que el pueblo de Israel va a estar en el desierto un tiempo, pero después va a caminar hacia la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. Y Dios los va a llevar a conquistar y poseer y habitar la tierra prometida. Pero habría que prepararse para enfrentar. Y Dios los está llamando para eso. Pero cuando tú eres enlistado al ejército, ellos saben que van a tener que enfrentar unas batallas. Pues nadie tiene asegurado salvarse de la guerra, ¿no? Pueden morir en el campo de batalla. Y entonces ellos iban a presentar esta ofrenda como expiación. Estaban entregando su confianza en Dios, que Él guardaría y expiaría su vida, aún en este momento. Las ofrendas se utilizarían para mantener el tabernáculo, pero una vez más sería un memorial, un recordatorio que su vida no correspondía a ellos, sino dependía de Dios. Y cuando vas a la guerra cuando vas para estos efectos, estás dando tu vida a la causa de Dios, que le pertenece a Dios, pero Dios te daba la certeza de recuperar tu vida. Por lo tanto, era necesario pagar un precio. ¿Qué significa para nosotros? Bueno, como ya te dije, el censo en aquellos tiempos servía para dos efectos: para alistar a la gente que podía ir a la guerra, y número dos, para efectos de impuestos, impositivos, pagar impuestos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos que Dios solamente permitía el conteo y el censo de su pueblo para efectos militares. Pero también en la Biblia encontramos que la guerra o la intervención del pueblo de Israel en la guerra era limitada. Es decir, prácticamente era defensa. No era ataque, sino era defensa. Y el pueblo de Israel tenía un llamado a conquistar la tierra prometida. Así que ese era el momento en el que iban a actuar. Por eso en 2 Samuel 24 encontramos una historia extraña que nos parece a nosotros, donde David ordena un censo. Y como consecuencia de ese censo hay una gran plaga y mortandad en el pueblo. ¿Por qué? Porque no cumplían con estos requisitos y además no hubo una ofrenda para expiación. Sin embargo, este texto nos recuerda quién es la ofrenda y quién es el precio de nuestra redención. Y quiero recordarte algo hermoso. Lucas 2 nos recuerda que nuestro Señor Jesús nació en el momento en que el emperador romano había decretado un gran empadronamiento en todo el mundo que gobernaba. Así que Jesús nace en medio de un gran empadronamiento, donde José y María tienen que viajar a Belén para empadronarse, para pagar impuestos. Y es en ese momento que nace Jesús. Y una vez más el texto nos apunta a esto. Nos lleva a Cristo.
¿Quién es el precio? ¿Quién paga el precio? ¿Y quién es la ofrenda de nuestra redención? Jesús. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo es la ofrenda de nuestra expiación. Número 3, la fuente de bronce. Y vamos a ver este video, fuente de bronce, ahí en el verso 17. Vamos a ver la descripción. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Versículo 19, su propósito. Y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Y ahora tenemos un tercer elemento, esta fuente de bronce. No, en este caso no hay muchas medidas, solamente nos dice que es de bronce y nos dice su ubicación, ¿no? Entonces tú entrabas al atrio y lo que veías es el altar de los sacrificios y luego el lavatorio de bronce, y luego estaba la cortina que era la puerta de entrada al lugar santo, y luego había un velo donde lo abrías y estaba el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. ¿Qué significa esto? Bueno, tiene dos funciones, ¿no? Una es una simple función higiénica, de limpieza. No perdamos de vista que los sacerdotes estaban manipulando carne de animales muertos, sangre, sol, están a la intemperie. Entonces eso iba a provocar ¿qué? Una contaminación, ¿verdad? Y ellos estaban con sus manos tocando todo el tiempo esta sangre y estos animales. Entonces ellos necesitaban lavarse, necesitaban tener una higiene por salud. Pero el texto nos hace ver que no es nada más eso, aunque sí también es eso. Porque ahí en el verso 21 dice: se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y está hablando de algo también espiritual. Porque este constante lavado de manos y de pies iba a requerir que ellos reconocieran el peligro de ser contagiados de una enfermedad que los llevara a la muerte, pero al mismo tiempo la necesidad espiritual interna de mantenerse puros, en una función que es una función especial, ser unos intermediarios entre el hombre y Dios. Así que tiene una doble función, una función de higiene, y representa la pureza, la necesaria pureza y santidad de la función sacerdotal. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué significa para nosotros? Y para nosotros significa esto: tú y yo vivimos en el mundo, tú y yo caminamos en el mundo, tú y yo trabajamos en el mundo, tú y yo hacemos negocios, trabajamos, hacemos lo que cada uno nos corresponde en el mundo. Y estamos expuestos a la contaminación y a la infección del mundo. Ya no estamos sucios, no tenemos que lavarnos completamente, son las manos y los pies. Ya están redimidos, ya están expiados. Solo tienen que lavarse lo que tiene contacto con el mundo, el polvo y la suciedad de las manos. Y es exactamente lo mismo para ti y para mí. Dios ya nos ha en Cristo lavado y purificado, pero ahora tú y yo tenemos que mantenernos en una higiene espiritual. Y entonces la fuente de bronce representa la palabra de Dios, el agua de la palabra. Salmo 119, verso 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Jesús dijo en Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero más claramente el apóstol Pablo en Efesios 5:26, hablando del matrimonio, pero nos aclara algo de la palabra de Dios. Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiendo purificada en el lavamiento del agua por la palabra de Dios.
La palabra de Dios suple esta función de limpieza, de pureza. Lava nuestras manos y nuestros pies. ¿Por qué? Porque nos reenfoca en el propósito de nuestra vida. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No estamos encapsulados y aislados, tenemos contacto. Ya no nos movemos conforme al mundo. Pero necesitamos reconocer que necesitamos limpieza, purificación. Y eso es lo que hace la palabra. Fíjate una cosa interesante. Esta fuente de bronce se hizo, capítulo 38, verso 8 de Éxodo, se hizo con los espejos de las mujeres. A ver, ¿cuántas mujeres traen su espejo allí? No es de bronce el tuyo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo se usaba el bronce, se pulía y hacía las veces de un espejo, ¿no? Éxodo 38, 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que la palabra de Dios también es un espejo, como dice Santiago 1:23. Si tú escuchas la palabra pero no la obedeces, eres como el que ve su cara en el espejo, se ve a sí mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. La palabra de Dios es un espejo porque muestra quiénes somos. ¿Sabes? Por eso nos cuesta trabajo leer la Biblia y estudiarla. Porque a nadie le gusta que se vean nuestros defectos espirituales. Nosotros queremos vernos como esos filtros que ahora se usan, ¿no? Todo el tiempo jóvenes y perfectos. Pero la palabra muestra nuestra verdadera condición, que estamos sucios. Pero no estamos inmundos porque Él ya nos ha salvado. Entonces la palabra de Dios no solo nos muestra nuestra condición, sino nuestra salvación y a quién tenemos que ir. Por eso necesitamos recibir la palabra, recibir el Evangelio como la palabra de Dios y hacer que haga efecto en nosotros, porque tiene poder para eso. Número 4, el aceite de la unción. Versículos 22 al 33 de este capítulo 30. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y otra vez vamos a encontrar la receta, luego la función y luego voy a explicar la representación. Mira, leo, versículo 22. Luego el Señor le dijo a Moisés: recoge especias selectas, 5.7 kilos de mirra pura, 2.9 kilos de canela aromática, 5.7 kilos de cálamo aromático y 5.7 kilos de casia, calculado según el peso del ciclo del santuario. Consigue también 3.8 litros de aceite de oliva. Con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso, combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Ahí está, elementos, la mezcla, la indicación. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué servía el aceite de la unción? Y bueno, me detengo tantito porque ya habíamos leído en el capítulo 29 de cómo se debían consagrar a los sacerdotes. Y había hablado del aceite de la unción. Bueno, pues aquí está la explicación de dónde sale el aceite de la unción. Y leo otra vez, versículo 26, con él ungirás. ¿Qué se hacía con el aceite? Se ungía el tabernáculo de la reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base. ¿Para qué? Versículo 29, así los consagrarás. Serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Es claro, ¿no? El tabernáculo pues era unas cortinas, madera, oro, estaba cubierto, era bello, pero eran cosas materiales, no tenían valor en sí mismos. Lo que le daba valor es esta dedicación, esta consagración. ¿Y cómo era vista esta consagración? A través de esta unción con este aceite santo. Ahora, como cuando leímos en el incienso, también hay prohibiciones aquí y las encontramos a partir del verso 31. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones.
sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Igual hay una prohibición. ¿Se podía copiar la receta? Sí, pero se prohíbe hacerlo. ¿Podías elaborarlo y pretender usarlo para otras cosas? Sí, podías hacerlo, pero está prohibido. Y la consecuencia era morir. Porque era algo dedicado, santo, único para Dios. Los muebles seguían siendo muebles tal cual están. Aarón seguía siendo un ser humano como tú y como yo. Sin embargo, eran investidos. Y esa investidura, con su vestidura, al ser ungidos, eran dedicados y consagrados. Era la señal de que estaban dedicados para una función especial. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el aceite de la unción para nosotros? Y mira, acompáñame a Isaías 61, verso 1. Isaías 61, verso 1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Las mismas palabras que Jesús repite en Marcos 4. ¿Qué representa? Al Espíritu Santo. Y en este diseño del tabernáculo y en este diseño que nos muestra cómo vivir vidas redimidas, necesitamos el Espíritu Santo. Algo más voy a decir acerca del Espíritu Santo en un momento más en la aplicación. Pero déjame continuar hablando del Espíritu Santo, porque saltamos al capítulo 31, verso 1. Y otra vez nos va a mencionar del Espíritu Santo, porque Dios va a llamar a líderes para construir el tabernáculo. Hasta este momento Moisés está en el monte tomando nota, como tú. Y yo me imagino a Moisés, bueno, si Moisés es como yo de torpe para construir y clavar y hacer ese tipo de cosas, pues estaría muy preocupado, ¿verdad? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Híjole, si las líneas con regla me salen chuecas, Señor, ¿cómo voy a hacer un mueble? Verso 1, capítulo 31. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para inventar diseños, fíjate la creatividad, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. He aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Y versículos 7 al 11 otra vez nos hace un resumen de todo lo que se ha descrito en los anteriores capítulos, ¿no? Todos los elementos del tabernáculo y todos sus utensilios y mobiliario, ¿no? Qué bueno, ¿no? El Espíritu Santo no solo nos aparta y nos consagra, sino nos llama y nos capacita. ¿Para qué? Para crear y para trabajar. Y quiero que observes otra vez, se abre la puerta para todo el pueblo para participar de alguna manera en lo que significa el tabernáculo. No es algo exclusivo del sacerdocio, no está dividido la clase, el clero y lo profano o los laicos, ¿verdad? No, Dios llama a cada uno, nos llama a todos a participar de esto. Lo ha hecho con las ofrendas, pero a Dios lo hace con el servicio. Dios llama a estos dos líderes, que por cierto, el primero, Bezaleel, es de la tribu de Judá, no es de la tribu de Leví. Y a Oholiab es de la tribu de Dan. En las listas de donde se pone a las tribus de Israel, normalmente Judá aparece al principio y al final Dan. Y esto me da una idea de todo el pueblo, ¿no? Dan estaba al norte y Judá estaba al sur, en la tierra. En el campamento estaban acomodados así. A la vanguardia iba Judá y a la retaguardia iba Dan. Habla de la plenitud de todo el pueblo, cada uno supliendo y cumpliendo una misión. En este diseño no estaba reservado para Moisés, sino está abierto a todo el pueblo. Y por cierto,
Fíjate cómo también dice, ya no menciona nombres, dice, y a todos los sabios de corazón. Por supuesto, se necesitaba habilidad, se necesitaba que tuvieran cierta inclinación y facilidad para hacer las cosas, pero eso no era la diferencia. La diferencia era que la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabes? Dios nos ha llamado, Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, pero también Dios a cada uno de nosotros nos ha dado talentos. Nos ha dado habilidades y nos ha dado dones para que podamos ponerlos a su servicio. No solo aquí ni para la iglesia, sino para todas las áreas de nuestra vida. Y Dios nos da su Espíritu Santo para que eso tenga un sentido de gloria y honra para Él y para su reino. Y eso me hace pensar, ¿qué representa? La iglesia. Eso es la iglesia. En Efesios 4:11 encontramos que Dios constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero el propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que la edificación del tabernáculo no era solo de Moisés, no era solo de Aarón, ni de sus hijos, ni de Leví, sino era de todo el pueblo, participando de diversas maneras. Pero no solo eso, número 6, versículos 12 al 17, de ahí mismo Éxodo 31. El pueblo de Israel habría de participar en este modelo a través de guardar una celebración, el día de reposo. Versículo 12, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Esta es la tercera vez que en este capítulo se habla del día de reposo. En el Éxodo 16, cuando reciben el maná, se habla del día de reposo. En Éxodo 20 se habla como el cuarto mandamiento. Y ahora aquí. ¿Pero por qué aquí al final de la descripción del tabernáculo? ¿Por qué? Bueno, pues sigue leyendo, versículo 13. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepan que yo soy Jehová, que os santifico. Es una señal. Es para saber quién es Dios. Es para saber que Dios nos ha dado un propósito. Dios nos ha redimido. Y observa cómo una constante en estos versículos y en estas figuras y en estos elementos es la consagración, la dedicación, la expiación. Se expía, se rescata y luego se consagra. Se llena del Espíritu Santo y se llama para fungir, para servir, para dar. Pero hay un momento en el que tienes que descansar, hay que servir, hay que trabajar, hay que crear, pero Dios llama al final, qué interesante, en vez de, oigan, vayan y trabajen y pongan en manos a la obra para el diseño del tabernáculo, descansen. Porque no se trata de ellos, es una señal, y es una señal que involucra a todo el pueblo, no solo a los sacerdotes, no solo a los hijos de Leví, no solo a los capaces, a los hábiles para construir y hacer todas estas artesanías, sino todo el pueblo debía descansar. El día de reposo es una señal de la obra de Dios. Dios es el creador. Lo pudimos estudiar en Éxodo 20. Pero ahora, en el contexto del diseño del tabernáculo, el reposo significa y nos lleva a reconocer que Dios es el Redentor, que Dios es el Salvador. Dios es el creador y Dios es el redentor, es quien nos redime. Y por cierto, tú y yo no podemos hacer nada para ser redimidos y obtener redención. El punto es este. El punto es de estos 2 capítulos que acabamos de leer, pero es el punto de estos capítulos 25 al 31 que hemos visto del diseño del tabernáculo. Dios ha redimido a su pueblo y Dios ha llamado a su pueblo a tener una relación con Él, a vivir una vida nueva, exactamente igual que tú y que yo, que Dios nos ha redimido para darnos una vida nueva, pero ahora tenemos que vivir una vida
¿Cómo se vive esa vida? Se vive una vida redimida. Una vida redimida para Dios es una vida dedicada a Dios. ¿Y cómo podemos vivir esa vida redimida para Dios? Bueno, pues para nosotros, en este siglo y en esta época, el tabernáculo es un mapa. El tabernáculo es un diseño que nos permite entender cómo podemos vivir. Ya fuimos redimidos en Cristo. Ya fuimos rescatados. ¿Cómo se ve una vida redimida? Y eso es lo que nos deja ver el tabernáculo y nos deja ver en particular estos 2 capítulos que estamos terminando de estudiar. Número 1, el tabernáculo demuestra la intención original de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Dios plantó un huerto y Dios puso al hombre que había creado en ese huerto. El mundo perfecto, pleno, en plena comunión con Dios. Pero el hombre pecó y fue expulsado del huerto de Edén. Pero Dios no cesó porque su intención original sigue hasta el final. Y sabemos Génesis 12 que Dios llamó a Abraham y de Abraham surgió esta familia, la familia de Jacob, que ahora se convirtió en esta nación que es el pueblo de Israel, que está en el desierto, que está en el monte Sinaí, está viviendo esto que estamos estudiando. El tabernáculo es un mini huerto. Nos pone en la intención original de Dios, que es salvar y tener una plena relación y comunión con Dios. Éxodo 29, versículo 45. Éxodo 29, 45. Al final de esta explicación de la consagración de los sacerdotes, Dios claramente nos dice de qué se trata el tabernáculo. Dice así: habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios, como al principio. El tabernáculo nos muestra la intención original de Dios y nos muestra la intención final de Dios, que es que vivamos con Él. Y ahora tiene que salvarnos. Y el tabernáculo entonces es el cielo en la tierra. Es el orden en el caos. Es la figura, es el mapa que nos permite tú y yo vivir una vida nueva, una vida redimida. Pero número 2, el tabernáculo nos apunta a algo todavía más trascendente y importante, porque no se trata solamente de este tabernáculo que hemos estudiado y hemos visto, sino este tabernáculo apunta a Cristo. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó, se hizo tabernáculo para vivir entre nosotros. La Biblia nos enseña que Dios se hace como tú y como yo, hombre, a habitar entre nosotros para salvarnos. Y el tabernáculo nos muestra eso. Apunta a Cristo hecho carne para salvarnos y para redimirnos. Así que número 2, el verdadero tabernáculo es Cristo. Pero número 3, el tabernáculo revela lo que te he estado diciendo insistiendo a lo largo de esta enseñanza. Nos revela la obra redentora de Dios. Nos muestra cómo vivimos vidas redimidas. Dios ya nos redimió, ya nos expió en Cristo. Pero como acabamos de leer, constantemente hay actos y obras que recuerdan que hemos sido redimidos y nos llevan a hacer y a comportarnos y a vivir vidas redimidas. El tabernáculo revela la obra redentora de Dios. Y mira, quiero que me acompañes a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Este hombre, Pedro, este apóstol Pedro, que era un pescador sencillo, Galilea, llamado por Dios, resume en un versículo la obra de salvación de la divinidad de Dios. Dice, leo en la Nueva Biblia de las Américas: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre.
Vemos cómo Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo intervienen en la obra de redención, pero intervienen a nuestro favor para vivir vidas redimidas. Según el previo conocimiento de Dios Padre está este diseño del tabernáculo. Pero según este diseño del tabernáculo, vemos que es necesario que alguien se ofrezca como un sacrificio para expiación y para redención. Y vemos constantemente cómo esa sangre de esos sacrificios tiene que ser rociada, ¿verdad? En diferentes ocasiones y momentos tiene que haber una expiación. Y como acabamos de leer y ver, vemos la intervención del Espíritu Santo ilustrada en esta unción, este aceite de la unción que es derramado en todo esto, en los sacerdotes y en todo el mobiliario, la obra santificadora del Espíritu. Orden en el caos, cielo en la tierra. Podemos confiar en que la intención de Dios, el propósito de Dios original sigue siendo el último, el final. Al final en Apocalipsis vamos a ver, puedes leerlo ahí en tu Biblia, vas a encontrar que al final de todo Dios viene una vez más. El cielo viene a la tierra. Vidas redimidas. Dios nos redimió para que podamos vivir vidas redimidas, y vidas redimidas son vidas dedicadas a Dios. Él ya nos redimió, ahora nosotros tenemos que vivir en esa redención. El mismo apóstol Pedro en 1 Pedro 2:9 dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El tabernáculo nos muestra que ahora estamos dedicados a Dios y somos unos ministros, unos sacerdotes, unos servidores. Podemos acercarnos a Dios en Cristo Jesús. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que no es algo para unos cuantos, no es algo que pasó. Dios ahora nos llama a ser ministros de nuestra vida nueva, nuestra vida redimida delante de Dios. ¿Cómo se ve la vida de un creyente redimido? Bueno, pues lo vimos ahora, ¿no? La oración, la palabra, el dar, el servir, el descansar en Dios. Me gusta mucho esta idea de la oración, ¿no? Porque como un incienso que es quemado, ¿no? Primero, para que exista el incienso tienen que recopilarse ingredientes que tienen que ser machacados y molidos, ¿no? Entonces la oración es algo más que pedir, es algo más, es presentarnos delante de Dios y hacer presente a Dios en nuestra vida, donde sabes qué es lo que va a pasar. Todos los ingredientes de nuestra vida, todo lo que nosotros creemos que necesitamos debe ser machacado y molido. Y no solo machacado y molida nuestra voluntad. Sabes, a veces nuestros deseos no son necesariamente malos. A veces puede ser que sí. Pero están centrados en nosotros mismos. Y necesitamos que sean molidos y machacados, pero no solo eso. Para que suban, tienen que ser quemados. Y eso es la oración, es la mejor ilustración de la oración. Es presentarnos delante de Dios, hacer presente a Dios y dejar que se muela, que se machaque en nuestra voluntad, para que se haga su voluntad. Y luego ser quemado en el fuego para que suba como un olor grato. Y el fuego me habla de esto. Me habla de esta pasión que debo tener por Dios, de este fuego que debe haber. Yo sé que a veces es difícil y nuestras emociones nos traicionan, pero necesitamos, así tiene que ser molido y quemado. Y la oración es ese vehículo. Vidas redimidas son vidas que oran a Dios, buscan a Dios, se presentan delante de Dios tal y como son, con ganas y sin ganas, con peticiones o sin peticiones. Mañana y noche. Y se dejan moler y quemar para presentar un olor grato delante de Dios.
Pero también vidas redimidas son vidas que se exponen a la palabra, que reconocen quiénes son y lo que no son y lo que han hecho mal, y van a la palabra y dejan que sean lavados por la palabra, limpiados, reenfocados, recordar si eres un pecador redimido. Ahora vive una vida nueva, una vida redimida. Y también nos recuerda que no se trata de unos cuantos que sirven en la iglesia, que no se trata de los líderes, que se trata de una vida en comunidad, dando, sirviendo. Y no solo aquí en la iglesia o para la iglesia, sino cada vez que tú vas a tu trabajo, cada vez que haces algo, cada vez que resuelves un problema, que vendes un producto, cada vez que das un servicio, estás viviendo una vida redimida. Estás glorificando a Dios. Y termino con un versículo, Hebreos 10:21, que resume esto. Hebreos 10:21 al 25, que resume lo que acabo de decir y que resume toda la enseñanza. Sé que fueron muchos versículos y muchos pasajes, pero si te quedas con un versículo, quédate con este, por favor, porque resume todo lo que acabamos de estudiar y todo lo que acabamos de estudiar en los últimos capítulos del 25 al 31. Hebreos 10:21. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y hacemos una oración. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Entremos. Número 1, entremos. Preséntate delante de Dios. No dejes ningún día de presentarte delante de Dios. Simplemente preséntate y dile: Señor, aquí estoy. Ni tengo ganas, ni sé cómo orar, o tengo ganas, pero no sé cómo hacerlo. Ya te presentaste, entra con confianza directamente. No necesitas a nadie más, entra directamente en la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Por eso es que podemos acercarnos delante de Dios y dice: nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Hemos sido redimidos, podemos vivir vidas redimidas. Versículo 23, mantengamos firme, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Ahí tienes el resumen de cómo se ven vidas redimidas. Vidas redimidas entran a la presencia de Dios, lo buscan a través de la oración y su palabra. Entran con confianza porque saben que han sido purificados y saben que en Él hay limpieza. Por eso, a través de la oración y la palabra conseguimos eso. Mantengámonos firmes sin titubear. Todos los días tenemos pruebas y tenemos dudas. Mantengámonos firmes con la confianza plena, no solo de que hemos sido limpiados y redimidos, sino que Dios va a cumplir sus promesas en nosotros. La promesa de su Espíritu Santo que está en nosotros, al lado de nosotros y sobre nosotros. Y 3, motivémonos. La vida redimida no se vive aislado, se vive en comunidad. Y se vive en comunidad estando aquí, adorando, cantando, sirviendo, dando, abriendo nuestro corazón para la palabra de Dios, pero al mismo tiempo se vive afuera, en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Señor, entramos directamente a tu presencia. Y yo sé que muchos de nosotros no nos sentimos ni capaces ni dignos, pero sabemos que podemos entrar con confianza delante de ti, ante este trono de gracia para hallar el oportuno socorro. Señor, lo hacemos no en nuestros méritos, lo hacemos solo y exclusivamente en los méritos de Jesús, quien intercede por nosotros, quien se ofreció para pagar el precio de nuestro rescate, quien nos salva por su pura voluntad. Y ahora, Señor, podemos entender cuál es tu intención original y cuál es tu propósito final.
Podemos mirar el tabernáculo y mirar a Cristo, pero podemos mirar la obra divina, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, llamándonos al arrepentimiento, expiándonos en Cristo y llevándonos a una obra continua y permanente de santificación por tu Espíritu Santo, Señor. Señor, sigue haciendo tu obra en cada uno de nosotros, en Jesús.